Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes y barra o personajes me pertenecen. Todo el crédito a sus respectivos autores. A mí solo me pertenece la historia. Es suficiente, Yui, gritaba Rías a su peón, no voy a permitir que te metas en más problemas, ¿entiendes? Así que vete olvidando de esa monja ahora, ella está con los ángeles caídos, y nosotros no podemos hacer nada a menos de que quieras iniciar nuevamente otra guerra. Eso quiere decir que vamos a ignorar lo que está pasando, no nos corresponde a nosotros actuar, recuerda, nosotros somos demonios y ellos son ángeles caídos, si ella está con ellos es por su propia voluntad. TKS, con ese último chasquido de lengua, Yui abandonó la sala del org. Ustedes también pueden retirarse, nos vemos mañana, hasta mañana presidenta, hasta mañana Buchou. Con esa última despedida por parte de los demás miembros de su nobleza, Rías y Akeno se quedaron completamente solos. ¿No crees que fuiste muy dura con ella, Rías? Preguntó Akeno a su amiga, la cual no respondió a la pregunta hecha por su reina. En los pasillos de la Academia Kuo, se podía ver a una pequeña chica albina acompañada de un joven rubio. B1 Vaya que las cosas se salieron de control, decía Kiba con un, ¿cree que Yui-senpai esté bien? Preguntaba Koneko con su habitual cara en blanco. Esa es una muy buena pregunta, Koneko. Después de dicha conversación los dos salieron con un solo objetivo en mente: encontrar a su compañera. Suspiró. En una banca de un parque se encontraba Yui, pensando en la distinción que había tenido con su rey hace apenas unos momentos antes. ¿Qué hago?, preguntaba Yui a nadie en particular. Así pasaron los minutos en los cuales Yui estaba metida en sus pensamientos. Disculpe, ¿puedo sentarme? Una voz sacó a Yui de sus pensamientos. Al momento de mirar en la dirección de dicha voz, Yui se encontró viendo un joven de cabellos rojizos, con ojos color dorado. Sin darse cuenta, Yui se quedó observando al joven detenidamente. Disculpa, preguntaba el joven. Así, sí, adelante, respondió Yui con un leve tono rojo en sus mejillas. Gracias, agradeció el joven, para momentos después sentarse, y así pasaron más minutos, en los cuales Yui se volvió a perder en sus pensamientos. No se dio cuenta incluso que su bolso estaba por caer, si no fuera por la advertencia de su acompañante. Gracias por avisarme, decía Yui, descuida, no fue nada, te veías muy distraída. El joven, eso, no es. Yui respiró hondo para calmar sus nervios. Por alguna razón cada vez que le dirigía la palabra a este joven se sentía como si estuviera hablando con un padre. No es eso, es solo que tengo un problema y no sé qué hacer, contestó Yui con calma. Ya veo, tal vez no sirva de mucho, pero tal vez te pueda ayudar con eso, contestó el joven con una sonrisa. Yui, aunque se negó en varias ocasiones diciendo que era algo sin importancia, fue convencida por él y así, Yui le contó una verdad a medias, sin revelar nada de más, de cómo quería ayudar a una persona pero su madre no se lo permitía, de cómo terminó discutiendo con su madre por intentar ayudar a dicha persona, y cómo llegó al momento en donde se encontró sentada en el parque. Ya veo, contestó el joven, el cual en ningún momento interrumpió a Yui hasta el final de su historia. Es por eso que no, pero si lo hago puede que termine ocasionando más problemas, y así un silencio inundó el área. Cuando Yui estaba por retirarse y decirle que se olvidara de lo que escuchó, el joven se paró antes que ella. Bueno, ciertamente es una situación bastante complicada, comenzó el joven. Lo que yo haría si FW3 fuera tú es ayudar. Bien, y dicen que el que no arriesga no gana. Tal vez tu madre te regañe, pero no creo que dure para siempre. Además, si lo que quieres es ayudar, entonces ¿qué esperas y hazlo? Porque si no lo haces puede que termines arrepintiéndote. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Lo que tú quieras hacer depende de ti, ya sea si decides ayudarlo o no, sea cual sea la elección que tomes.
Afronta las consecuencias de lo que decidas hacer. Bueno, parece que ya está por anochecer. Bueno, espero que lo que te dije te haya ayudado. Así el joven empezó a caminar. Yui se quedó sentada pensando en las palabras dichas por el joven. Joven, tal vez esto te ayude a evitar pelear nuevamente con tu madre. En eso el joven le lanza un sobre que contenía lo que parecía una carta. Yui al ver lo que parecía una carta se sonrojó. ¿Pero qué es esto? Yui no terminó de hablar ya que dicho joven ya no estaba. ¿Pero qué? Yui estaba segura de que el joven apenas había llegado a la mitad del parque cuando le arrojó el sobre. Al momento de voltear el sobre en la parte de enfrente lo que leyó la dejó hecha piedra. Nota: espero que esto te ayude con tu rey. Si decides ayudar a la monja, entregale esto a tu rey. Al terminar, nos volveremos a ver nuevamente. Katase Yui. La mente de Yui era un caos. La razón: se le había entregado lo que parecía ser una carta de una persona que apenas si conocía. Yui al momento de ver lo que se le había dado intentó de reclamarle a la persona, pero esta ya no se encontraba en el lugar, lo cual le pareció raro, ya que no escuchó en qué momento este se fue totalmente del lugar, lo cual debería ser imposible con sus nuevos sentidos de demonio reencarnado, pero aún así no lo encontró. Otra cosa que le llamó la atención, y lo que la puso en el estado de piedra en el que está, es lo que había acabado de leer. La persona que parecía un joven normal sabía su nombre, y no solo eso, sino que este joven sabía que ella era un demonio reencarnado. Eso no era posible, ¿cierto? Pues al parecer sí. Yui, después de leer lo que estaba en el frente de dicha carta, se había quedado hecha piedra. Esa era la razón de que sus pensamientos fueran un caos. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabía de ella? Ella estaba segura de que no sentía nada de ese joven. Él era una persona normal, ¿verdad? No sentía otra presencia sobrenatural en el área. Entonces, ¿cómo se explicaba que él supiera que ella era un demonio, además de no sentir nada por parte de él? ¿Qué es lo que él estaba buscando? Si la quisiera muerta, él fácilmente la podía haber matado, y ella no se hubiera dado cuenta. El solo pensamiento de ella muriendo sin saber cómo le dio un escalofrío. Además estaba la carta, con lo que había descubierto recientemente. Sus ganas de saber lo que la carta decía habían desaparecido por completo. Esto era algo que tenía que informar a Rias, a Keno y, de ser necesario, a Sona y Tsubaki. Fue entonces cuando su mente le recordó algo que había pasado, no hace mucho, más concretamente en el séquito City, o de ser más específicos con respecto a Momo Anakai, la cual había revelado ser un alfil de clase media a mitad de camino, lo cual era más fuerte que las DPS reinas que estaban en los séquitos Gremor y City. Ella junto con los demás se les informó que muy posiblemente había otra nobleza en la ciudad, cosa que era prácticamente imposible, pero por las palabras de Momo Anakai, más las conclusiones de Rias y Sona, de que sí había un alfil de otra nobleza que impedía que hubiera más piezas de la misma nobleza a la que pertenecía Momo. Al cabo de unos cuantos minutos, repasando lo que había descubierto junto con lo que ya sabía, su cabeza le empezó a doler. Era de esperarse, eran demasiadas cosas para asimilar en un solo día, pero una cosa era clara: ella ayudaría a Asia Argento, tal y como había dicho aquel joven pelirrojo, se haría responsable de sus actos. A nunca le pregunte su nombre, se dijo a sí misma Yui luego de decidirse a actuar. Suspiro: si se lo hubiera preguntado podría ayudar más para descubrir qué nobleza está en Kou. No hay tiempo de lamentos, es momento de acciones. Kiba-san, ¿me escuchas? Se oía a Yui a través de un círculo mágico. Si Yui-san, te escucho. Koneko y Kiba estaban buscando a su compañera, cuando este último había recibido una llamada de su compañera, por un círculo mágico, por lo cual en este momento estaban sentados en una banca. Necesito de tu ayuda y la de Koneko-san para rescatar a la monja, decía Yui a través del círculo mágico. Podemos hacer nada, a menos de que quieras Ini. Eso no pasará, dijo Yui,
Kiba estaba reprimiendo a su compañera con las mismas palabras que su presidenta había dicho. Era verdad, no podían ir y rescatar a la monja sin desatar una guerra con la facción de los Ángeles Caídos, pero fue detenido abruptamente por su compañera al negar este hecho. ¿Cómo estás tan segura de que eso no va a pasar? ¿No sabemos qué acciones tomen los Ángeles Caídos? Preguntó Kiba. No es algo que pueda explicar por llamada, por eso necesito que tú y Koneko-san me encuentren aquí. En eso Yui le pasa la dirección de un restaurante. Véanme aquí, así podré explicarles todo con mayor claridad. Al terminar de decir eso, el círculo mágico en la oreja de Kiba desapareció, dejando a un Kiba con la palabra en la boca. Bueno, parece que hay que encontrarnos con nuestra compañera, decía Kiba a una estoica Koneko, la cual solo asintió, y así los dos empezaron a caminar para poder encontrarse con una energética Yui, para así dar pie a una operación de rescate. Fin del capítulo. Gracias por ver el video,